yo envié estas notas al compañero Álvaro en virtud de que sí hay varios que me aparecen los exámenes. Y antes de hacerlo oficial en la cartelera de la página virtual, en notas, pues yo se lo envié al compañero para que se los hiciera llegar. Fíjese que de acuerdo al primer examen parcial, pues fueron 314 exámenes los que yo recibí. De estos, pues ya en el examen, en el listado que ya aparece en la página de notas, pues son 326 compañeros, 326 estudiantes. En teoría, pues hay algunos pues, que no se presentaron, pudieron haberse asignado al curso y posiblemente hayan cambiado y pasarse a otra clase o a otro curso. Sin embargo, me llama la atención porque son 13, ¿verdad? 13 compañeros que aparecen como que no se hubieran presentado al examen del primer parcial. Entonces, compañeros, yo sí les pido, por favor, porque no es mi idea afectarlos, pero también tomar con mucha seriedad también en los cursos de preespecialización. En este caso, me gustaría verificar por qué no aparecen esos exámenes. Hay tres puntos que yo podría tomar muy en cuenta. El primero, recuérdense que había un horario designado. Ese horario designado, yo creo que si no estoy mal, habilité 10 minutos más. Entonces, quienes lo hayan enviado en ese tiempo, pues creo que no van a tener problema, porque yo dejé siempre esos 10 minutos por el tema de que a última hora se envían todos los exámenes. O sea, ha pasado en otros cursos que he dado, ¿verdad? Ahora bien, el segundo punto de vista es que ustedes lo hayan enviado, ¿verdad? Y que su examen no haya llegado a mi correo o a la página que yo abrí para que sea recepcionado. En este caso, entonces, les pido desde ya, yo creo que de forma muy atinada, pues Álvaro me comentó que envíen ustedes una captura de ese envío que tienen, me imagino que lo tienen en su dispositivo, ¿verdad? Y yo voy a tratar de ver si yo me equivoqué, que es el tercer punto de vista, que si en dado caso se me pasó por alto, pues definitivamente yo lo voy a habilitar. Por eso es que no he subido la nota a la página. Al finalizar la clase del día de hoy, pues yo voy a continuar con este tema de verificar quiénes posiblemente sí enviaron su examen a tiempo, ¿verdad? Y si lo enviaron y yo lo puedo abrir, pues con mucho gusto. Yo soy humano y pude haberme equivocado y les voy a habilitar su nota. Eso no lo duden, pero son 13. Aparentemente son 13 personas las que no se examinaron de acuerdo a, porque no me aparecen esos exámenes, ¿verdad? Y en cuanto al tema de los 5 puntos del primer laboratorio que se realizó un día lunes, estos 5 puntos yo los generalicé. Esos 5 puntos ustedes ya los tienen, ¿verdad? Básicamente porque fueron dados para todos los compañeros, a todos, no solamente a los que realizaron el laboratorio, sino que a todos los que aparecen en el listado. Ahora, con respecto a los 15 puntos de los 2 laboratorios que se realizaron entre jueves y viernes en horario de clases, pues lamento decirles que fueron únicamente 232 compañeros los que entregaron su trabajo. Me atrevo a decir que son alrededor de 100 o un poquito más de 100 que no van a tener esos 15 puntos porque no enviaron sus 2 laboratorios que eran bien sencillos. Claro que ustedes ganaran unos puntos y sobre unos temas que considero yo que eran importantes que ustedes tomaran en cuenta y que a la vez pues cumplir con el tema de esos 20 puntos, ¿verdad? Los 5 puntos, ¿verdad? Los 5 puntos que yo les había dado, más estos 15 puntos de estos 2 laboratorios, pero sí, evidentemente, pues van a haber bastantes compañeros que no van a tener esos 15 puntos, ¿verdad? Muy bien,
Le escucho o le escuchamos, Guillermo. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Solo Noches. fíjate que yo soy uno de los compañeros que tienen NSP. Yo ya me comuniqué por medio de WhatsApp con el compañero Álvaro, creo que es el auxiliar, y quería saber si Casi no le podría... escucho, Guillermo. No le escuchamos. ¿Ahí me escucha mejor? Ahora sí. Le comunicaba que yo me comuniqué con el compañero Álvaro Muy y bien. que hice por medio de WhatsApp, que yo soy uno de los compañeros que tienen NSP. ¿Ya no hay que escribir un correo o algo así? ¿O solo por WhatsApp? No, sí es importante que ustedes me envíen una captura de la hora que enviaron, porque me interesa ver en qué horario enviaron su examen, ¿verdad? Y también qué correo, obviamente, qué correo fue que utilizaron para enviar el examen, por favor. Ok, eso, como le mencionaba, se lo envió a algún correo entonces, ¿verdad? Sí, fíjense que al Sí, compañero Álvaro, si son para, sí, si me permite. Sí, yo básicamente para esta situación, más o menos estaría enviando un link después del horario de clase, ¿verdad? Para que ustedes ahí me adjunten su nombre completo, correo electrónico en el cual han estado enviando y realizando sus asistencias, número de carnet, y adicionalmente va a haber un espacio en donde ustedes pueden cargar su captura, imagen o constancia en la cual a ustedes les llega de que enviaron su examen, ¿verdad? Entonces eso nos va a servir a nosotros para ya cotejar y revisar si realmente su parcial entró, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, quedo a la espera de ti nada más. Muchas gracias por el apoyo. Muy bien, a la orden. Sí, vuelvo a repetirles. Este es el tema el de las notas, pues bueno, desde el primer parcial. Esto es lo que ustedes sacaron del primer parcial, que tenía una ponderación de 30 puntos. Oye, hay buenas notas, hay unas que no están muy buenas, ¿verdad? Pero con el trabajo y el laboratorio creo que les va a ir muy bien, porque son 15 puntos más 5 de laboratorio, ahí están los 20 puntos, ¿verdad? Más los 30, ya son los 50. Y para el examen final son 30 y los 20 de asistencia. Si ustedes tienen bien sus asistencias, no van a tener problemas con su examen. Yo considero que con su examen final van a tener una muy buena nota la mayoría. Me preocupa a los que lamentablemente pues hay problema o que no enviaron tal vez a tiempo su examen, y es lo que tengo que verificar. Muy bien, entonces iniciamos con la clase del día de hoy. Si no tienen otra duda, pues iniciamos con la clase del día de hoy. El día de ayer, ¿me escuchan, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado, se le escucha claro. ¿No? Licenciado, No se ve. Ahí está, muy bien. Al final de la clase, pues los que tienen algún tipo de problema con su nota, pues tal vez nos quedamos a platicar ese aspecto. El día de hoy platicamos algunos temas que tienen, son muy importantes, ¿verdad? O sea, algunos aspectos y que, pues, aparte de tener una certeza, pues también debe tener ciertas cualidades. Cualidades de orden físico, cualidades de orden intelectual y también hablamos sobre temas que tienen que ver con cualidades que son innatas o quizá aprendidas, pero yo los considero innatos. En este sentido, cualidades de un abogado, ¿verdad? En este caso, un abogado pues debe tener dominio de leyes, conocimiento de leyes, ¿verdad? Lógica, obviamente la lógica jurídica juega un papel ponderante en esta situación, ¿verdad? En cuanto al sentido común y la lógica que se utilizan mucho, y por supuesto, la dialéctica, o sea, el dialogar, el arte de dialogar. Y por supuesto que también platicamos sobre consejos para hablar en público, ¿verdad?
hablamos de que la improvisación pues es la más bella de las manifestaciones de la inteligencia. O sea, es el talento que mejor sabe subyugar esos ánimos, ¿verdad? Entonces, la improvisación es importante, siempre y cuando no nos salgamos del tema, ¿verdad? Porque entonces caemos en un grave problema. Posteriormente hablamos sobre cómo preparar una introducción para un discurso. En este caso mencionamos algunos aspectos y también cómo reducir esos nervios. Así también, yo creo que hasta ahí quedamos al tema de preparar la introducción del discurso, o platicamos también de cómo reducir los nervios, les pregunto. No, ¿verdad? No, Lick. Ok, entonces continuamos hoy con este tema, cómo reducir esos nervios a la hora de realizar un discurso, a la hora de emitir un punto de vista, argumentar en el ámbito del derecho, o simplemente pues, presentar una disertación ante un auditorio. Es importante entonces tratar de controlar o reducir los nervios. Y les vuelvo a repetir, es muy normal, es muy humano, ¿verdad? Ponerse nervioso. Eso es lógico, ¿verdad? Que se dé. Sin embargo, hay algunas técnicas que uno debe tratar de tener o conocer para tratar de controlarlas o bien reducirlas. En este caso, como número 1, establecemos que lo ideal es estar preparado y tener la información suficiente para desarrollar el tema. Si vamos a hablar de un determinado tema, pues vamos a tener que no solo establecer la definición y conceptualización del mismo, sino que también una reseña, ¿verdad?, del tema, bajo qué circunstancias, qué es y para qué sirve, ¿verdad? Son temas que son importantes, que se deben desarrollar, y de ello, pues obviamente, buscar todo el mecanismo adecuado, no solamente doctrina, sino que también el manejo de leyes, inclusive cierto derecho comparado, ahora haciendo alusión al área en el que nos desenvolvemos. Entonces, les digo, tener una información suficiente del tema a desarrollar como número 1. Número 2, si no tiene preparado el tema, obviamente, pues esa presentación va a ser mediocre, ¿verdad? Y no tendrá ningún tipo de proyección, ni tampoco va a tener fuerza. Eso es como que lo contrario a, ¿verdad? No estar preparado para el determinado tema. Número 3, sea usted mismo. Sí, yo creo que cada uno tiene su propia personalidad, su propia manera de ser, y entonces a veces yo considero que el ser uno mismo y tener confianza en uno mismo hará que evidentemente sea uno más natural a la hora de disertar o bien emitir un discurso. Número 4, no debe ser demasiado inteligente ni prepotente. Creo que los extremos no son buenos en este caso. O no se sabe nada, o se sabe mucho, y porque sé mucho voy a ser muy prepotente, inclusive voy a lucir bastante, en este sentido, altanero, ¿verdad? Puede ser uno de los temas a la hora de una disertación. No es correcto. La humildad ante todo, y por supuesto, el manejo del tema es importante, ¿verdad? Si lo maneja uno de buena manera, pues debe tener un buen para presentarlo, ¿verdad? Y mucha humildad. La prepotencia no nos lleva a ningún lado. Número 5, hay que hacer sintonía o empatía con el público. Claro que sí. En el caso debemos ser condescendientes, ¿verdad? Con el auditorio. En este caso, si es un auditorio del ámbito, ¿qué le puedo decir?, laboral, ¿verdad? Y si son personas que son de la clase, en este caso trabajadora, pues debemos ser condescendientes y un tema adecuado para el mismo. Si es la parte patronal, igual debemos tratar de ser condescendientes, pero si le vamos a llevar la contraria, como muchos a veces lo hacen, porque yo sé mucho, le voy a contradecir, y el contradecir es importante que se dé, pero en una situación, en su momento, ¿verdad?
ante un debate en su momento, claro que sí se puede contradecir a través de el contrainterrogatorio, argumentación, contrainterrogatorio, etcétera. Pero en una disertación, en un discurso, pues, lógicamente vamos a hablar el tema que sea favorable o que sea adecuado para tratar con el auditorio que está presente. No vamos a hablar del tema contrario, ¿verdad? Entonces ahí caemos en un error. Número 6. Se puede ser un genio, ¿verdad? Pero no debe parecer presumido, ¿verdad? Entonces, al comunicar uno lo que sabe, desde luego que si uno pues tiene la facilidad del conocimiento adecuado, no debe presumirlo uno. Yo creo que hay vías adecuadas para transmitirlo. Número 7. Establece, según el autor del libro, que el temor surge cuando se tiene dudas sobre el tema a desarrollar. Bueno, claro, desde luego que sí, ¿verdad? Si uno tiene ciertas dudas porque no lo estudió bien o no tiene bien, bueno, en este caso, bien desarrollado la parte introductoria, el cuerpo, o bien la conclusión del tema a disertar o el tema que va a exponer. Número 8, haga buen uso de su voz. Y acá, como les digo, hay personas que tienen voz grave, habemos personas que tenemos la voz aguda, etcétera. Yo creo que no influye el tema de la clase o el sonido que tiene nuestra voz, pero sí hay que darle buen uso a la voz que uno tiene, ¿verdad? Es importante. Número 9, desde luego que la forma de hablar, según el aspecto número 9, en cuanto a reducir los nervios, la forma de hablar es nuestra tarjeta de presentación, ¿verdad? Si mantenemos un nivel igual en situaciones que pueden ser un poco trágicas o quizá pueden ser muy alegres, pero no las sabemos transmitir, desde luego que no vamos a tener éxito. Entonces, sí, efectivamente, la forma de hablar sí va a ser nuestra carta de presentación o tarjeta de presentación. Número 10, dele el tono adecuado a las palabras, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Donde puede dar un tono más fuerte, donde considera que no, ¿verdad? Esto pues tiene mucho que ver con las herramientas que nos ofrece la oratoria. Y número 11, utilice de manera efectiva sus gestos y ademanes, ¿verdad? Yo creo que los excesos no son buenos, pero el estar también inerte, solamente hablando, tampoco lo es. Entonces, también la comunicación gestual y también a través de ademanes, sí son importantes a la hora de un discurso, de una disertación, de una argumentación, etc. Muy bien. Ahora, ya platicando en cuanto a temas que tienen que ver con el control de nervios o reducir los nervios, pues ya platicamos de lo que es el discurso. Cuando hablamos del discurso, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta una definición en cuanto a que es el razonamiento extenso dirigido a una o varias personas. Es la exposición oral, es la exposición oral de alguna extensión hecha generalmente con el fin de persuadir. Y se encuentra, obviamente, se toma en cuenta que se encuentra también bajo ciertas premisas. Entonces, se lo repito, el discurso es el razonamiento extenso dirigido a una o varias personas, ¿verdad? O sea, que es la exposición oral de alguna extensión hecha generalmente con el fin de persuadir. Hay 3 aspectos que se deben tomar en cuenta en cuanto a un discurso. En este caso, pues, el tema a disertar, o sea, al tema o contenido del discurso. Desde luego, ¿quién lo va a presentar? Obviamente, la persona nombrada, es el orador, y por supuesto, el auditorio. Esos son los 3 aspectos del discurso. Entonces, en el discurso debe haber mucha claridad. Al ser escuchado y no leído un discurso en auditorio, no tiene tiempo de analizar el lenguaje, ¿verdad? Entonces, en este caso,
también un discurso, pues generalmente debe ser oral, ¿verdad? Porque cuando se da de manera, bueno, a través de una preparación, a través de un escrito, o sea, que sea un discurso leído, la situación tiende a cambiar. Muy bien, continuamos. Desde luego que también cuando se da un discurso hay que tener cuidado con algunas situaciones de incomprensión, ¿verdad? Y también de cierto aburrimiento. Es importante que sea lo más ameno posible. Y por ahí, pues ustedes a través de las clases han notado que yo siempre trato de que ustedes participen, ¿verdad? Eso es importante dentro de un determinado discurso. El auditorio debe participar. ¿Por qué? Porque entonces ya involucra uno a las personas y desde luego que los puntos de vista son determinantes, ¿verdad? Porque a veces uno pues quizá tiene una idea limitada de un tema y alguien la puede ampliar de muy buena manera, como ha pasado en esta clase. Hay características del discurso. En este caso, las características son 4. Primero, informar, luego convencer, persuadir es el número 3 y también entretener. Si uno llena esas 4 características, creo que tendrá mucho éxito. En este caso, informar, convencer, persuadir y entretener. También hay formas de discurso. En este caso hay clases, pero en este caso hay formas del discurso. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, la charla, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con la charla? Bueno, es la comunicación de carácter personal, ¿verdad? Coloquial e informal, ¿verdad? Puede ser un diálogo o una conversación entre varias personas o solamente entre 2 personas, pero sin normas preestablecidas. Las normas de la charla las impone la buena educación, en su caso, ¿verdad?, de los participantes y la cortesía de unos para los otros, ¿verdad? Entonces, en una charla, pues, hay charlas muy buenas que inclusive se emiten y generalmente se dan platicando de nuestra realidad nacional, platicando de fútbol, religión, que son temas muy tabú, ¿verdad? Pero se pueden dar a través de la charla. Número 2, en cuanto a las formas del discurso, está la conferencia. ¿A qué nos referimos en este tema cuando hablamos de la conferencia? Pues es el discurso de carácter científico, ¿verdad?, humanístico o bien académico, en el cual el orador debe ser una persona dotada de profundos conocimientos del tema que va a exponer. Tercera forma de discurso, pues obviamente como tal, pues, según el autor del libro, el discurso propiamente dicho, ¿verdad? Obviamente dice que es la forma de expresión oral por excelencia mediante la cual el orador pretende convencer, persuadir, enseñar, compartir conocimientos o instrucciones a su auditorio. O sea, que es el tipo de discurso que me interesa, bueno, al área en el que nos desenvolvemos o al jurista, ya que el abogado, como orador, delante de un estrado judicial, acude para convencer, bueno, aquí dice convencer al jurado, pero aquí ustedes saben perfectamente que dependiendo en qué etapa se encuentra un proceso, puede ser ante un juez, puede ser ante un tribunal, etc. Siempre hablando de las formas del discurso, pues está la improvisación, pero en este caso, la improvisación es un discurso pronunciado sin aparente preparación anticipada. El orador que improvisa debe observar normas y principios propios de la oratoria y organizar sus conocimientos sobre el tema y decidirlos en forma lógica. Si no hay una preparación de un determinado tema, pero si tenemos un conocimiento de él, pues utilizamos las herramientas de la oratoria, creo que nos va a ir. Entonces, es bien vista la improvisación. Obviamente vamos a hablar del tema, a discutir o el tema que se ha propuesto, ¿verdad? Entonces, este tipo de discurso también debe ser utilizado por el orador jurídico, dice acá el autor del libro, sí, por el abogado, ¿verdad? Para presentar en el estrado judicial
su verdad y convencer de ella al auditorio, tribunal o jurado. Esto es lo que se establece en cuanto a esas formas, ¿verdad?, del discurso. Hay clases de discurso y aquí ya establecemos varios. Hay discursos leídos, ¿verdad? Hay discursos memorizados y también los famosos discursos improvisados, que no son convenientes. Cuando hablamos, desde luego, de un discurso leído, pues ya es preparado con anticipación, obviamente, y ya, quien lo emite, pues no va a tener inconvenientes, simplemente dará lectura a lo que ya había preestablecido, ¿verdad? En este caso, se realiza, según el autor del libro, cuando el orador escribe lo que pretende decir y luego lo lee ante su auditorio. Hay que saber leerlo para darle sentido al contenido y llegar a convencer. Esta clase de discurso se recomienda al orador jurídico, ¿verdad?, según el autor, quien trata de convencer de una verdad o razón y sin duda alguna requerirá de la atención del juez, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas de un discurso leído? Bueno, concentración en la lectura, ¿verdad?, es una de ellas. No se equivoca en lo que quiere decir porque ya está preestablecido, ¿verdad? Y se puede remarcar las palabras claves con mayúscula o bien con negrillas para darle más énfasis a ello, ¿verdad? ¿Cuáles son las desventajas de un discurso leído? Pues el orador puede tener fallas de dicción e interpretación del discurso, lógico, ¿verdad?, porque es leído. También puede perder la atención del público al no dirigir la mirada a ¿verdad? Obviamente va a estar concentrado en la lectura, ¿verdad? Hasta cierto punto el lenguaje puede ser artificial, ¿verdad? Y si es aburrido el mensaje, se manifiesta el desinterés del público. ¿Qué tal con los discursos memorizados? Dentro de las clases de discurso, pues hablamos del discurso leído, ahora del discurso memorizado. Fíjense que complicado, ¿verdad? Porque ¿qué tan conveniente es memorizar un discurso? Creo que nos ha pasado, o a alguno de ustedes, a mi persona quizá, en su momento, el tratar de aprender un discurso y memorizarlo. ¿Qué pasa cuando se le olvida a uno algo, verdad? Uno se queda callado, o como decimos coloquialmente, nos quedamos en la luna, ¿verdad? Y tratando de recordar qué sigue del discurso, porque no lo hemos memorizado. Entonces, esta clase de discurso, el orador, ¿verdad?, también escribe el contenido el mismo, pero en lugar de leerlo directamente a ciencia, lo aprende de memoria y lo expone ante su auditorio. Esta clase de discurso se adapta más a los requerimientos de un orador jurídico. Tendría que pensarlo muy bien, ¿verdad? Quien puede usar gestos y ademanes y dar a su voz ritmo, armonía y también entonación. Lo que no puede hacer en el discurso leído, por lo que este resulta monótono y también tedioso. ¿Cuáles son las desventajas de un discurso memorizado? Poca variedad en la emisión de la voz, pues sobre una de ellas. Se puede caer en la recitación, ¿verdad? Un poema puede ser, como ejemplo. Se puede perder el hilo del mensaje porque se le olvida algo a uno, ¿verdad? Y entonces hay intervención quizá inesperada del público porque a uno se le pudo haber olvidado, ¿verdad? Entonces, esto es en cuanto a las clases de discurso. El último, discursos improvisados. Los discursos improvisados son utilizados por oradores que poseen mucha experiencia y también mucha práctica. Aquí el orador interviene sin previa preparación o creación de un documento escrito, ¿verdad? El orador conoce profundamente el tema sobre el que va a disertar, lo que le permite poseer un esquema práctico para cualquier intervención, ¿verdad? Y puede ser esa intervención de carácter, y puede ser inesperada, ¿no?, ¿verdad? Estos entonces son esas formas, al inicio y ahora clases del discurso. Hay ventajas del discurso improvisado. Ojo con esto. Discurso improvisado requiere de mucha experiencia y mucha práctica. ¿Y cuáles son esas ventajas del discurso improvisado? Se utiliza un lenguaje coloquial a veces, creo que sí, ¿verdad? A veces se entiende de mejor manera.
Obvio, ¿dónde se puede utilizar ese lenguaje coloquial? No en todos lugares, ¿verdad? Deben ser, hay que tener cuidado con esa manera o forma de expresión. No tiene una estructura real, eso también es una de las ventajas. Se valorizan los conocimientos que se tienen y se transmiten, ¿verdad? Y también existen algunas desventajas, que con el discurso improvisado, pues excesos de muletillas le llaman, ¿verdad? Quizá ser muy repetitivos puede ser una de ellas, ¿verdad? Una pobreza de vocabulario posiblemente, o incoherencia ilógica, ¿verdad? De una oración y otra. Eso es cuando se improvisa. Pero como les repito, depende si uno tiene esa experiencia y esa práctica. Y luego está para finalizar con las clases del discurso. Bueno, hay varios, hay otros todavía. Está el discurso esquematizado. Pues el discurso esquematizado es aquel en que un orador se vale de un esquema mental. Y puede también inclusive tener cierta bibliografía del mismo, ¿verdad? Aquellas famosas fichas bibliográficas en aquel tiempo, ¿verdad? O sea, tener ese esquema mental o llevarlo en algo escrito que le puede servir como guía, ¿verdad? Y va, bueno, y como va hablando, trata de agotar los puntos del caso o del tema que va a disertar. En esta clase de discurso se utilizan frases, guías y palabras claves que le permiten recordar lo que considera necesario decir. Entonces, cuando hablamos de un discurso esquematizado, sabemos específicamente, cuando se recuerdan lo que es una investigación científica, bueno, aquí se simplifica un poco. Esta clase de discurso establece 3 puntos importantes. La introducción, o sea, la parte introductoria del discurso, el cuerpo, o sea, la base o el tema medular del discurso, el cuerpo en sí del discurso, y por supuesto al finalizar las conclusiones. Esto es en cuanto a ese discurso esquematizado. Luego está también el discurso extempore, ¿verdad? Cuando hablamos del discurso extempore, compañero Ricardo López, le pido por favor que puedan poner en modo silencio su audio, si están amables. ¿Me escucha, compañero? Gracias, Ricardo López. En modo silencio, si es tan amable su dispositivo. Perdón, licenciado, se me activó. No se preocupe. El discurso extempore es la combinación del discurso leído y también el discurso inventado. ¿Qué ventajas tiene? Existe libertad de expresión, ¿verdad? En el extempore. La estructura se realiza con total libertad y también se utiliza un lenguaje cotidiano, ¿verdad? No se necesita memorizar, pero sí entender, comprender y practicar, o bien el mensaje que va a transmitir. ¿Cuáles son las desventajas de ese discurso extempore? Que es una combinación, como les repito, de un discurso leído con un discurso improvisado. Bueno, que no haya un estudio del tema, que no haya relajación por parte del orador y que el orador no canalice los nervios, ¿verdad? Estas serían las desventajas del discurso extempore. Muy bien, esto es en cuanto a las clases de discurso, y desde luego que tiene su primera clasificación. Imagínense, cuando hablamos de primera clasificación del discurso, pues hay discurso sobre mesa y también hay discurso informativo. Cuando hablamos de la primera clasificación, atiende a la motivación del discurso, interesa cuál es la razón y oportunidad en que se produce ese discurso. Cuando hablamos entonces que se divide en 2, ¿verdad? Discurso de sobremesa. Son de uso social prácticamente, ¿verdad? Se producen en los banquetes, convivios y fechas especiales. Tiene como objetivo solo palabras del momento. Eso es el discurso de sobremesa. Y los discursos informativos. En este discurso el orador trae a conocimiento del auditorio algo que se desconocía. Se debe presentar la información en forma clara y convincente, ¿verdad?
de acuerdo a la información que proporciona y la forma de hacerlo, ¿verdad? Y desde luego que ahí ya uno pues ya puede subdividirlos en discursos narrativos, descriptivos, perdón, y también expositivos. Entonces, si es narrativo, pues se sabe que es sobre un relato de hechos, ¿verdad? O acciones de relevancia. Si es descriptivo, pues son aquellos que describen o detallan sitios y hechos, presentándolos al auditorio como si fueran fotografías orales, ¿verdad? A través de ciertas descripciones. Y pues, si es de discursos subdivididos en expositivos, son aquellos que relatan el funcionamiento u organización de alguna entidad, ¿verdad? Eso es de manera expositiva. Luego, pues hay discursos de persuasión. También, ya creo que ya ustedes ya me entienden cuando hablamos de la famosa persuasión. Hay también discursos de estímulo, ¿verdad? Discursos para convencer, ¿verdad? Y también discursos para motivar. Esto les va a llegar en su material de apoyo, ¿verdad? Como una subclasificación del discurso. Luego pasamos a aquí, según el autor del libro, hay una segunda clasificación del discurso, y esto lo veo importante, creo que es muy atinado en cuanto a esa segunda clasificación del discurso. ¿Por qué? Porque atiende al género oratorio, de qué se trate, y también de los conocedores, los establecen en algunos grupos, obviamente. ¿Por qué? Porque depende mucho del área o del género del mismo. Están como número 1 los discursos académicos. Son aquellos pronunciados por humanistas, científicos, educadores, en centros docentes o en reuniones de carácter científico. También puede ser de carácter literario e inclusive de carácter artístico. Luego están los discursos forenses, número 2. Son los denominados discursos jurídicos, ¿verdad? Y deben ser pronunciados, obviamente, ante los jueces, en los tribunales de justicia, durante el desarrollo de los diferentes audiencias y debates, ¿verdad? En este caso, pues, se debe a esta clase de discursos tener mucho conocimiento, como les repito, y también mucho acervo legal, ¿verdad? Utilizar mucho, en este caso, el diccionario jurídico, ¿verdad? Para las expresiones que se consideran adecuadas, ¿verdad? Y para que no caigamos en eufemismos. Número 3, discursos políticos. Cada 4 años, pues regularmente, menos de cada 4 años, pues tenemos a muchos personajes a ello, ¿verdad? Y su disertación se basa en todo lo relacionado con el Estado y también sus intereses. Se requiere capacidad para el debate público, agilidad y rapidez mental para la réplica, ¿verdad? Pero eso también es muy útil en nuestra área del derecho, ¿verdad? Este tipo de discurso, pues también se subdivide, ¿verdad? El discurso político en discurso político parlamentario, ¿verdad? Obviamente cuando hablamos de ello, pues se realiza aquí dice en los parlamentos, o sea, en el Congreso, ¿verdad? En las cámaras y las asambleas legislativas, lógicamente, y puede ser en los consejos municipales. Cierta representación. Están los discursos político-populares, ¿verdad? Son los que se realizan por el mismo pueblo y sus líderes, ¿verdad? Y también, estos son básicamente los discursos políticos. Luego, pues también los discursos religiosos, ¿verdad? Se trata de la oratoria sagrada, en la cual se explica y se propaga y se defienden los principios de la fe y también la religión. Número 4, entonces, discursos religiosos. Número 5, discurso social. Es el que se pronuncia en actos sociales en los cuales se hace obligatorio decir palabras de bienvenida o de despedida a amigos o personas importantes, también en actos de beneficencia o inauguración de obras sociales, entre otros, ¿verdad? Este tipo de discurso debe de tomarse en cuenta como ciertas situaciones que deben ser breves, ¿verdad? Deben ser muy expresivas y deben ser oportunas, ¿verdad? Obviamente.
Luego están los discursos de despedida final, obviamente ustedes ya se imaginan a qué nos referimos. Esto es en sí en cuanto a el tema de esa segunda clasificación del discurso. Por la hora, compañeros, el día de mañana finalizaremos el curso y la última clase con la estructura del discurso jurídico y algunos otros temas muy importantes que tienen que ver con la oratoria forense. Por hoy, si alguno tiene alguna duda, estamos a la orden. Caso contrario, pues damos por finalizada la clase, ¿verdad? No así para algunos de los compañeros, que sí, evidentemente hay algunos pequeños problemas que pueden ser solucionables en cuanto a el tema de su examen parcial. Muchas gracias por la audiencia, ¿verdad? Y entonces continuamos el día de mañana, si Dios así lo permite. Gracias.